Buenos días para esta sesión extra del curso. Hoy vamos a ver un ejemplo sobre lo que son transacciones, ya que el día miércoles no tuvimos clase y por ende para que puedan adelantar con su práctica, pues vamos a dejar grabado este ejemplo sobre transacciones. En este caso, como primer punto, pues vamos a crear desde cero una base de datos y vamos a ver cómo es el proceso para gestionar las transacciones de manera correcta en los procedimientos que ustedes efectúen a lo largo de su práctica. Va. Como primer punto, pues podemos crear una base de datos. En este caso, vamos a crearla. Database. Y vamos a darle ejemplos a esta base de datos, pues en SQL Server para ejecutar varias instrucciones de una sola vez, se usa la palabra reservado para indicar que la instrucción anterior terminó y que continúe con la siguiente. En este caso, pues para indicarle que vamos a estar trabajando sobre la base de datos creada, pues hacemos uso de la palabra reservada use y indicamos a qué base de datos nos referimos, ¿verdad? En este caso, a la que acabamos de crear. En este caso me parece que hay error porque no se creaba la base de datos, solo la escribí pero no ejecuté la instrucción. Pero cuando lo ejecutemos ya no habrá ningún problema. Vamos a crear un esquema. Como bien saben, en la base de datos podemos tener diferentes esquemas para aislar lo que queramos trabajar en una parte sin que afecte a otro esquema. Entonces, en este caso, para ser un poco más ordenado, se trabajará con un esquema, ¿verdad? Create esquema. En este caso le vamos a poner ejemplo 1 a este esquema. Vamos a dejarlo acá. Vamos a crear una tabla. En este caso, para simular una transacción, haremos uso de una tabla llamada estudiantes, puede ser, o cursos, para simular las validaciones necesarias para agregar un nuevo curso a nuestra tabla. En este caso, vamos a crear la tabla. Table. Como vamos a hacer uso de este esquema, la sintaxis sería la siguiente. Example 1, el esquema que vamos a trabajar y luego el nombre de la tabla. En este caso le vamos a poner curso. Y ahora viene su definición. En este caso, pues, solo vamos a agregarle un ID para validar como el código del curso. En este caso, luego su tipo. En este caso va a ser un int. Y digámosle que sea not null. Vamos a tener un atributo nombre para indicar el nombre del curso. En este caso va a ser un varchar. En este caso, la longitud, pues, de momento le podemos dejar una establecida. En este caso, para evitar problemas, le voy a dejar max, que va a ser que permita la mayor cantidad de caracteres que soporte el nvarchar. Y luego el not null. El not null lo hago para evitar que vengan nulos en mi definición de la tabla, ¿verdad? Entonces, en este caso, también podemos crear una variable llamada credits, que son los créditos que va a otorgar ese curso, ¿verdad? Que va a ser también int y que puede ser también not null. Y en este caso, pues ya tenemos nuestra tabla creada. Y si quieren, bueno, podemos iniciar con la creación. Ejecutó y todo bien. Perfecto. Entonces, ya que todo está bien, ya podemos iniciar a crear nuestra primera transacción. Las transacciones van dentro de procedimientos, en este caso, para agilizar y optimizar la base de datos. En este caso, vamos a crear un procedimiento para intentar crear un nuevo curso. Los cursos van a tener algunas validaciones. Por ejemplo, necesitamos que el ID sea un entero.
también los créditos un entero y que el nombre sea un nombre válido, ¿verdad? No puede venir un nombre, por ejemplo, 111A o cosas así. No deberían de poder permitirse. En este caso, ya que vamos a las validaciones, creamos un nuevo procedimiento. Entonces podemos crear un procedimiento, create procedure, y le ponemos, por ejemplo, un nuevo curso. ¿Qué hacemos ahora? Declaramos los parámetros. ¿Qué sintaxis tienen los parámetros? Pues prácticamente un símbolo de arroba y el nombre del parámetro, ¿verdad? En este caso, curso ID, que para crear un curso necesitamos un ID, un nombre y créditos. En este caso, el ID, necesitamos el name, ¿verdad? Que va a ser un nvarchar de longitud max para evitar problemas. Y también podemos crear los créditos, ¿verdad? Que para crear un curso necesitamos créditos. Entonces, prácticamente con eso estaría. En este caso ya tenemos los tres parámetros en nuestro procedimiento. Ya hemos creado la tabla y ahora vamos a con el procedimiento. Entonces, no sé si de momento alguien tiene alguna duda o seguimos adelante. Todo claro. Va, ahí estamos entonces. Entonces, creando ya nuestro procedimiento, luego de indicarle ya los parámetros, que en este caso son tres para la creación de un nuevo curso, pues vamos a iniciar nuestro procedimiento, ¿verdad? Vamos a darle un begin. Y luego aquí empiezan las condiciones, donde vamos a hacer commits y rollbacks. En este caso, primero vamos a verificar, verify, si el ID que viene es un número, ¿verdad? Porque puede venir un número negativo y tampoco queremos eso. Entonces aquí aplicamos las condicionales. En este caso vamos a hacer un if SQL Server tiene una función nativa para verificar si es numérico lo que viene, que se llama isNumeric, y le pasamos como parámetro, en este caso, el parámetro, ¿verdad? El ID del curso. Si es numérico, y como era un booleano, ¿verdad? Entonces si es 1, o sea, si la condición aquí es 1, vamos a ver qué. Enter. Bueno, sigamos adelante. Entonces, por ejemplo, aquí, si esto que nos indica es válido, o sea que sí es true, pues podemos hacer nuestro begin, nuestro statement, ¿verdad? Que va dentro del if para indicar qué va a hacer en caso si sea un verdadero, ¿verdad? Que sí es numérico. En este caso, ¿qué quiero? Bueno, ya validé que mi curso, el ID sea válido, pero también quiero validar que los créditos también sean un entero y que también sea positivo, ¿verdad? Porque puede ser que un curso de 5 créditos, pero alguien pueda colocar que dé menos 5 y eso sería un error. Entonces, en este caso, también hay que validar eso. Aquí en el begin podemos crear otro if. If, lo mismo, ¿verdad? Podemos copiar hasta la condición, solo cambiando la variable. If credits es igual a 1, solo quitemos este if. Ahí está. Entonces, si credits es igual a 1, ahí también validemos, ¿verdad? And credits mayor a 0 para validar que sean números positivos, ¿verdad? Mayores a 0. Vamos a hacer un begin. Esta es una indentación aquí. Y luego, ¿qué validaríamos? Ya validamos que el ID del curso sea numérico y ya validamos que los créditos sean numéricos y mayores a 0. ¿Qué nos falta validar? El nombre, ¿verdad? Que sea un nombre válido. Como le mencionaba al inicio, pues no puede ser un nombre que venga con números y luego letras, sino que queremos un nombre que al menos empiece con una letra, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos agregar otro if. If. En este caso, vamos a indicarle que el parámetro, primero verificar que no sea nulo, ¿verdad? Is not null. Aunque nuestra tabla nos va a tirar un error si lo intentamos meter,
Si se dan cuenta, porque lo dejamos en lo null, pero no hace nada malo validarlo aquí en nuestro procedimiento, ya que aquí manejamos los rollbacks y los commits. Entonces, en este caso, primero verificamos que el nombre no sea nulo, y luego que el nombre no sea nulo, validamos que sea un nombre válido, ¿verdad? En este caso, vamos a validar así, name. Aquí le podemos poner que sea diferente, por ejemplo, aquí. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver, que no esté vacío. Y, por ejemplo, otra condición, and, name. En este caso le podemos hacer una expresión regular. En este caso, como quiero que inicie con letras, pues puede ser la típica, ¿verdad? Como un curso puede tener números, ¿verdad? Por ejemplo, base de datos 2 y cosas así, también hay que validar que vengan eh, números, ¿verdad? En este caso, incluso pueden venir guiones bajos. Y vamos a también indicarle que pueden venir números. Ahí está. En este caso, creo que esta expresión regular funcionaría. Vamos a probarla igual si no funciona. Por el momento creo que sí. Entonces, en este caso, ya que tenemos en nuestro if, aquí iría otro begin para indicarle qué va a hacer aquí adentro. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien viene y agrega un nombre que ya existe? O sea, por ejemplo, ingresa a base de datos 2 y ese curso ya existe. Pues hay que agregar otra validación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, un if. Vamos a dejarle aquí conectado. Verify. Verificar que el nombre del curso sea único. En este caso, podemos hacer con el not exist. Y aquí hacemos la consulta, ¿verdad? Vamos a seleccionar uno, ¿verdad? Por una tabla curso. En este caso, voy a copiar de acá el esquema, ¿verdad? Y todo. Example 1 course. Para verificar que no exista ninguno. En este caso, con un simple where, en este caso podemos hacer, por ejemplo, que el nombre sea igual al parámetro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar acá? Si me devuelve uno o más, ¿verdad? Y quiere, en este caso uno, va a decir que sí existe el nombre del curso, por lo que no es único y deberíamos mostrar un error. En este caso, un rollback, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que hacemos en este caso, aquí cerramos. Ahí está. En este caso, lo que hacemos prácticamente, si se cumple, o sea que no viene ninguno, seguimos y aquí prácticamente, bueno, podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Otro if, solo que en este caso que el ID sea único. En este caso, pues, bueno, aquí se me olvidó comentar. Pero aquí verificamos. Vale, aquí está. Va. Aquí que validamos el ID y el nombre del curso, que sea único, ¿verdad? Se podría hacer prácticamente en una consulta, sí, pero para ver efectos de rollbacks y commits lo hice así en varias condiciones para que vayamos viendo cómo se manejan todos los casos. En este caso, no sé si hay alguna duda de momento. Creo que no. Cualquier cosa me comentan. Entonces, aquí ya validamos prácticamente todo. Validamos que el ID sea un entero. También que los créditos sean un entero positivo.
que el nombre sea único y que sea un nombre válido, ¿verdad? Y que también el ID sea único. Entonces, prácticamente ya cumplimos con todas nuestras condiciones. Lo que podemos hacer ya es iniciar la transacción. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hacer un begin transaction. Va. ¿Qué hacemos en la transacción? Prácticamente cuando iniciamos una transacción, quiere decir que aquí empieza lo que queremos ejecutar, ¿verdad? En este caso, con la instrucción begin transaction. ¿Qué queremos que cuando se cumpla todo y hacer un commit? Pues prácticamente insertar un nuevo curso, ¿verdad? Entonces prácticamente aquí, como ya estamos acostumbrados a darle instrucciones SQL, en este caso un insert típico, into, aquí copiamos la tabla, ¿verdad? No es la tabla. Y prácticamente aquí ya le pasamos los parámetros, ¿verdad? En este caso es el ID, el nombre y los créditos. Name y credits. ¿Qué valor vamos a agregar? Los que vienen de parámetros, ¿verdad? Porque ya validamos que son correctos. En este caso, el course ID, el name y los créditos, los que vienen como parámetro, ¿verdad? En este caso, vamos a seguir. ¿Y qué pasaría? Aquí, ¿qué hay que hacer? Confirmar la transacción. ¿Y cómo se confirma? Simplemente con la instrucción commit. ¿Qué va a hacer este commit? Digamos, aquí en este momento se ingresa, ¿verdad? Pero como estamos dentro de una transacción, esto no va a persistir si prácticamente nunca le indicamos que persista. Esto lo hizo, pero digamos de manera temporal, hasta que no le indiquemos, bueno, quiero que eso sea para siempre, no lo va a hacer. Entonces con el commit, como estamos dentro de una transacción, indicamos que aquí prácticamente termina, ¿verdad? Y ya persiste todo. Y aquí incluso podemos tener un print, ¿verdad? Por ejemplo, que el curso fue creado satisfactoriamente. ¿Va? En este caso, prácticamente con esto terminaríamos el commit, ¿verdad? Prácticamente en el caso de que todo viniera en orden y todo viniera correcto. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si empiezan a haber else, ¿verdad? Si no se cumple esa condición o esta, aquí empezaríamos con los rollbacks. Prácticamente un rollback es decirle que nunca pasó lo que intentó hacer y que regrese a su estado original. En este caso, prácticamente en este caso podemos agregar un try catch incluso, ¿verdad? Entonces, prácticamente para ser un poco más, e incluso más seguro, podemos insertar prácticamente un try catch aquí en nuestra transacción. Entonces, prácticamente sí se puede. Por ejemplo, aquí abajo de begin transaction podemos poner un begin try que lo intente, ¿verdad? En dado caso no falle, que falle, perdón, pues va a venir un catch en este caso. Aquí le damos, vamos a hacer un poquito acá. Aquí un end try. Y por ejemplo aquí un begin catch. Catch. En el catch pues prácticamente indicamos, ¿verdad? Si un error ocurrió. Error. Pero eso sería más que todo un error de sistema, ¿verdad? Por ejemplo, alguna definición de la tabla que no se cumple inicialmente o cosas así. Y no validaciones aquí del procedimiento, sino que más que todo del sistema. En este caso, pues podemos, si hay un error, pues prácticamente, ¿qué hacemos? Rollback, ¿verdad? En este caso, ¿cómo se hace un rollback? Simplemente con la instrucción rollback. Y por ejemplo, otro print vamos a colocar aquí.
este caso, un error en la iniciación del curso, ¿verdad? Entonces prácticamente con esto hacemos el primer rollback. En este caso es un rollback de sistema, ¿verdad? Un error que no se cumple, pero no de nuestras validaciones, sino que, por ejemplo, de la tabla, que no se cumpliera alguna restricción que tenga nuestra tabla o cosas por el estilo. En este caso, ahora vamos a empezar con los rollbacks, pero si no se cumplen nuestras condiciones, ¿verdad? Va. En este caso, ya iniciamos la primera. Hacemos aquí un end catch para indicarle que aquí termina todo. Ahí está. Un end catch prácticamente y con el punto y coma. ¿Y ahora qué hacemos? Como les mencionaba, ahora ya empezamos con nuestras validaciones de los else, ¿verdad? En este caso, nuestro último if está acá. Aquí. And else. Y prácticamente aquí viene el primer else. ¿Cuál era este if? Si no existía, ¿verdad? Si era único el ID. Entonces prácticamente, ¿qué hacemos si no se cumple? En ese caso, podemos tener un print, ¿verdad? Else, un print. Vamos a verificar que es el último. Va. En este caso, indiquémosle existe, que indicándole que el curso ya existe prácticamente. En este caso es su ID, ¿verdad? Como queremos que sea único en toda la base de datos. Y prácticamente aquí le podríamos dar, bueno, aquí en este caso, vamos a hacer, ahí está el terminal catch. Vamos a verificar cómo tantos if que hay. El begin. Bueno, aquí nos falta un begin, porque para indicarle que va a iniciar el else, pues prácticamente se le indica esto. Y podemos poner un mensajito aquí, try again. Intente otra vez con otro ID, ¿verdad? Va. En este caso, terminamos acá. Y seguimos, ¿verdad? Indicamos un end que termine este else. Y aquí otro end que termine el if y otro else, ¿verdad? Y prácticamente podemos copiar lo mismo. Pero que en este caso el siguiente ID en la fila prácticamente es el siguiente if. Primero validamos el último, fue validar el ID, ¿verdad? Aquí. Ahora toca el name. Entonces en este caso colocamos un error de name. El course name. Indicamos que pruebe con otro nombre del curso, ¿verdad? Va. En este caso le indicamos el end. Viene otro else. Si se dan cuenta, aquí ya validamos estos dos. Falta este. Que el nombre sea válido, ¿verdad? Entonces prácticamente sería lo mismo. Y prácticamente lo mismo, solo cambiamos el valor del print, ¿verdad? En este caso sería, ¿cuál sería? Estamos acá, luego acá, y ahora el nombre válido, ¿verdad? Por ejemplo, podemos colocar the course name is not valid, por ejemplo, indicándole que prácticamente no se cumplió esta condición y que el nombre no es válido, ¿verdad? En este caso, para que sea el mismo formato, pues dejémoslo acá, course ID. Va. Entonces está bien.
En este caso faltaría otro else, ¿verdad? Porque aquí validamos el nombre, pero faltan otros dos. Primero los créditos y luego el curso, ¿verdad? Que sea un entero. Entonces prácticamente lo que me faltaría es lo mismo, ¿verdad? Aquí prácticamente, aquí, en, luego el else, y prácticamente indicarle, en este caso primero los créditos, ¿verdad? Porque va después, credits, value, que sea inválida, ¿verdad? Que intente con otro que sí sea un entero positivo, que aquí le colocamos, ¿verdad? Que sea un numérico y que sea positivo. En este caso lo colocamos de esta manera. Eh, intente con otro número válido, ¿verdad? Y ahora sí, prácticamente nos quedaría nuestro último else. Entonces, prácticamente vamos a copiar acá. And else. Prácticamente acá está. Y en este caso, ¿qué vamos a colocar? Que el ID del curso, pues prácticamente no es válido, ¿verdad? Válido. En este caso, ya está. Otro end para terminar todo. Y aquí indicamos que ya terminamos con la creación de nuestro procedimiento. No lo hemos ejecutado, ¿verdad? Pero de momento ya funciona. O sea, vamos a ver. Un error de sintaxis, vamos a ver. ¿Por qué será? Ah, creo que iba acá. Entonces prácticamente está despegado eso. Ahora ya está. Y de momento no sé si alguien tiene alguna duda. Voy a presentar pantalla completa para que veamos ya las consultas. Cualquier duda que tengan, pues me la pueden dejar ahí por los comentarios. Y si quieren que repitamos algo o se perdieron en alguna parte, me indican y lo repetimos. Ahorita les presento pantalla completa. Vamos a iniciar. Entonces, prácticamente aquí terminamos con la ejecución del procedimiento. Entonces, ¿cómo hacemos prácticamente para validar que todo esté bien? Primero lo ejecutamos, pero si se dan cuenta, en este caso vamos a iniciar con ejecución del procedimiento. A ver si me queda algún error. En este caso, todo está bien. Entonces, prácticamente, ahora sí ya podemos hacer uso del procedimiento. Como primer paso, lo primero que hay que hacer es probarlo, ¿verdad? Entonces, prácticamente podemos llamar al procedimiento con un ejecutable, ¿verdad? Y en este caso le podemos poner, llamamos el procedimiento, ya está creado, y le mandamos los parámetros. En este caso, vamos a mandar un ID válido, un nombre que sea inválido, ¿verdad? Por ejemplo, 1AA, y unos créditos válidos. Entonces, en este caso, vamos a ver qué pasa. Nos indica que el nombre del curso no es válido. ¿Por qué? Porque prácticamente viene con números. En este caso, por ejemplo, si yo viniera, por ejemplo, a colocar aquí un -4, y aquí quiero colocar a, por ejemplo, en este caso vamos a ejecutarlo. Y nos dice que el número de cursos de créditos es inválido, ¿verdad? Entonces prácticamente tenemos que indicar un número válido. Entonces en este caso también podemos hacer un select para ir viendo que nos vayan agregando, ¿verdad? De momento no tenemos nada.
Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si indicamos ya, no me acuerdo cuál es el número del curso, creo que es este, ¿no? Vamos a verificar. Por ejemplo, ya le colocamos un número, un nombre válido. Sistema de bases de datos 2, por ejemplo. Y en créditos le colocamos algo de créditos. Por ejemplo, creo que da 5 este curso. Y lo ejecutamos. Nos dice que el curso ya fue creado correctamente. ¿Y dónde está esa parte? Donde tenemos el commit, ¿verdad? Prácticamente aquí hizo el commit y ya creó el curso. Entonces ahora vamos a ver si persistió en la base de datos. Y efectivamente ya persistió. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo vengo y meto otra vez el mismo curso? Me tira un error. El nombre del curso ya existe e indenta con otro nombre del curso. Entonces, por ejemplo, le pongo base de datos 3, pero tiene el mismo ID. El curso del ID ya existe y me pide que ingrese uno correcto, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo le quisiera verificar que no se agregaron, pues efectivamente no se agregaron. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo un 6, ¿verdad? Aquí ya debería dejar agregarlo. Dice que una fila fue agregada. Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, ya lo dejó crear. En este caso, así es como ustedes tienen que hacer en la práctica uno sus transacciones, pues validando, no recuerdo cuántas validaciones les dejé en los procedimientos, algunos creo que son así, por ejemplo, de nombres o de créditos, o de numéricos, perdón, y prácticamente eso lo tienen que ir validando y en dado caso eh, algo no se cumpla, pues indicarlo, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda de momento, compañeros. Este ejemplo se los voy a subir una vez al repositorio, solo terminamos acá. Pero no sé si alguien tiene alguna duda con la transacción que vimos hoy. La práctica es en SQL Server, sí, la práctica es en SQL Server, compañero. Por eso la tarea uno fue cabal de instalar una instancia. Como van a trabajar en tríos, pues aquí es como les quede mejor. Pueden hacer una instancia en la nube y prácticamente los tres conectarse a la instancia y trabajar juntos. Ahora si van a trabajar local, pues prácticamente se dividirían el trabajo y correrían todo en una máquina, ¿verdad? Ahí como les quede mejor, pero sí es en SQL Server. Ya la práctica 2 va a ser en MySQL. Una Mira, una para... pregunta. Ajá. Yo vi que ahí pusiste, cuando explicaste lo de rollback, pero digamos, cada vez que falle algo, así como en este caso la contraseña, o cuando pusiste que los caracteres no sean válidos, así cuando el nombre, digamos, ahí sería rollback también, ¿verdad? Sí, cabal, un rollback. Ah, muy bien. Sí, sí, si les dio problema eso de la palabra reservada, no me percaté, entonces, vamos a ver, user. Sí, está bien que lo dejaron con un guión bajo. Lo voy a tomar en cuenta, entonces no hay problema. Si lo dejaron así con user guión bajo o guión bajo user, pues no hay ningún problema. Gracias por la observación, entonces. No sé si alguien tiene alguna otra duda con la práctica, compañeros, o algún error que hayan encontrado. Lo de la bitácora, lo voy a explicar después. Sí, este miércoles vamos a ver un ejemplo. La bitácora, más que todo, no es algo del otro mundo, sino que es la creación de una tabla común y corriente como esta, ¿verdad? Solo que en vez de esta tabla, pues se va a llamar, por ejemplo, no me acuerdo cómo les indiqué, creo que es History Log. Y prácticamente lo que tienen que hacer aquí es guardar un ID, el tipo de operación que fue, y cómo se maneja esa tabla con triggers.
Prácticamente la otra semana vamos a ver cómo aplicar transacciones con triggers para que les quede más claro. Prácticamente lo que tienen que hacer es, por ejemplo, cuando se cumpla y vaya a haber un insert, digamos aquí cuando se cumple la transacción, ¿verdad? Aquí, tienen que tener un trigger en esta tabla que cuando hay un insert cree un registro en la tabla de bitácora. Prácticamente es lo que se hace, ya sea con un insert, con un update o con un delete. Lo que hace un trigger es un disparador, entonces prácticamente cuando se cumpla o se dé cierta condición, se va a ejecutar lo que tenga predefinido ese trigger. Pero sí vamos a ver un ejemplo el miércoles de cómo aplicar los triggers aquí ya en la práctica, ¿verdad? En SQL Server. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Todo claro va, nítido. Entonces, dejaremos por acá la clase extra del día de hoy. Cualquier duda me comentan y el miércoles seguimos viendo los temas correspondientes a su práctica, ¿verdad? Para que puedan seguir trabajando. Cualquier duda me comentan ahí. Estamos a la orden y nos vemos. Feliz fin de semana, compañeros, y nos vemos el miércoles.